quiero que analicemos detenidamente las festividades sagradas establecidas por Dios. Break time igual a 0.5 s barra diagonal, porque estas fiestas fueron instituidas formalmente durante todo el proceso de este éxodo. Break time igual a 0.5 s barra diagonal y el largo viaje a través del desierto. Y veamos dónde suceden estas cosas. Bien, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero esta es la Pascua, ¿ok? ¿Qué es el día 14 del primer mes que se llama Nisan? De acuerdo. El segundo mes no es Honda, solo suena como una marca de autos, pero Nisan es el primer mes. Y Dios dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo a Moisés, y eso era como el tercer mes según el calendario egipcio que ellos seguían, también según, ya sabes, el calendario que se usaba en ese tiempo. Pero Dios dijo, hoy es el primer día del primer mes. ¿Por qué crees que Dios reinició el calendario justo antes del Éxodo? Y una de las razones es que Dios les está mostrando el tiempo de Dios. Dios les está diciendo, ustedes vivieron según el calendario, según el tiempo de Egipto y del mundo, pero ahora quiero que vivan según mi tiempo. Y oro para que tú y yo también aprendamos a vivir según el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es eterno. Cuando entramos en su tiempo, seguiremos con él eternamente. Pero aquí, recuerda, en Génesis, Dios crea durante 6 días y en el séptimo día lo llama sábado. Y desde entonces, Dios recuerda cada sábado como su día. Incluso cuando los israelitas se olvidaron, no recordaron el día de reposo, especialmente durante el tiempo en Egipto. Y algunos estudiosos dicen que Egipto solía tener una semana de 10 días en vez de una semana de 7 días. Y como mencioné la última vez, como esclavos en Egipto, no tenían la libertad de guardar el sábado, especialmente cuando no siempre era el fin de semana, ya sabes, en un calendario de 10 días, tratando de recordar cuándo era tu sábado. Y es imposible. Así que Dios está reiniciando o permitiendo que el pueblo de Dios regrese a su tiempo para asegurarse de que el sábado sea recordado. Y recuerda el incidente del maná cuando Dios les dice a los israelitas, y esto es antes de que Dios diera la ley, y el cuarto mandamiento es recordar el séptimo día para observarlo como mi sábado, ¿ok? Pero esto es antes de que Dios nos diera la ley en el monte Sinaí. Dios les dice, y Dios está poniendo esto en práctica en sus vidas. Pueden recoger maná durante 5 días y en el sexto día recogerán el doble. Y el séptimo día no recojan nada de maná. Él los está ayudando a entrar en el ciclo de guardar el sábado ya desde el maná, ¿ok? Y Dios los está metiendo en este marco de su calendario y luego en el día 14, ¿ok? Tienes que entender que los días judíos comienzan a las 6 p.m. o al atardecer. Así que eso es más o menos a las 6 p.m. en general. Y ese es el momento en que comienza el día, ¿ok? Así que desde el 14 en la tarde es la Pascua, ¿ok? Y después de que tuvieron el cordero de la Pascua, a la mañana siguiente dijeron y partieron de Ramsés, ¿ok? El día 15 del primer mes es el día del Éxodo, ¿ok?
Llegaron a Sucot, y esto está medido y a través de la distancia y realmente calculando las distancias a pie y todo eso, y con las pistas que nos dio la Biblia, el reverendo Abraham Park hizo este trabajo tedioso tenazmente, hizo este trabajo tedioso para que nosotros pudiéramos beneficiarnos. Así que acamparon en Sucot al día siguiente, ¿ok? Y el 17 es el día de reposo. Perdón, el 17 y luego el 18, ¿ok? El 19, el 20 es antes de Migdol. El 21 es cuando cruzan el Mar Rojo. Y fíjense, desde el día 7, desde el día siguiente al 14, ¿ok? Desde el día siguiente, durante 7 días, se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y el día 21, cuando cruzan el Mar Rojo, es cuando termina la fiesta de los panes sin levadura. Así que la fiesta de los panes sin levadura dura todo ese tiempo. Y la fiesta de los panes sin levadura termina cuando cruzan el Mar Rojo, ¿ok? Y estos días tienen significados. Y no tenemos tiempo para repasar todas las fiestas hoy, pero la fiesta de la Pascua es cuando somos liberados de nuestros pecados. Día de salvación. La crucifixión de Jesús también fue en esta semana, ¿ok? Pascua. Así que salvación, redención, ¿ok? Y luego nos iremos. Y algunos de estos días en los que no ocurrió nada realmente grande son pequeños como este. Y luego el noveno. Y este es el segundo mes. Y luego este es el desierto de Sin el día 15 del segundo mes, 30. Recuerdo que dije 30 días después de que salieron de Egipto. La Biblia nos dice en Éxodo, capítulo 16, versículo 1, dice 30 días. Han pasado 30 días. Y ahí es cuando se quejan. Y Dios dice mañana, dice por la mañana. Pero según el entendimiento hebreo, es mañana por la mañana, de acuerdo. A la mañana siguiente, por la mañana, verás el maná, de acuerdo. Y entonces dice, de allí en adelante, durante 5 días, recogerás el sexto día, recogerás el doble y el séptimo día. Así que desde aquí podemos ver los primeros 5 días. Aquí, cuando Dios da el maná, es de domingo a viernes. Perdón, de domingo a jueves. Este sexto día es el viernes y el séptimo día es el sábado. Así que el día 16, esto no es el 16 de febrero, de acuerdo. Esto es según el calendario judío. El día 16 del segundo mes, ¿ok? Era un domingo. Y fue entonces cuando el maná empezó a caer del cielo. Ahora, aquí está. Y este calendario es parte de un séptimo libro que esperamos publicar pronto. Acabamos de publicar el sexto libro en inglés, pero este ya está en coreano y está en proceso de traducción y será publicado pronto. Duración de la provisión del maná en el desierto. Bien, entonces es desde el día 16 del segundo mes en el año del Éxodo hasta el día 15 del primer mes, según Josué 5:10 al 12. Y eso. Y en el año 41 del Éxodo, entonces el maná llegó. Dios proveyó maná durante 39 años y 11 meses. Una cosa más que podemos revisar es, este día
el día de la asamblea. Dice que 50 días después del Éxodo. 50 días después del Éxodo significa 50 días después de la Pascua. Y 50 días después de la Pascua se llama la fiesta de la cosecha, o fiesta de los primeros frutos. Y esta fiesta de la cosecha también se conoce como Pentecostés. Jesús dijo, no me iré, pero les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu que ayuda. Cuando reciban el Espíritu Santo, entenderán mi obra. Y este es el día en que Dios proclamó los 10 mandamientos y la ley. Dios dio la palabra. Es el día en que Dios dio la palabra con su voz a los israelitas. Así que el día 50 es Pentecostés. Y esa es la fecha, el día exacto en que Dios proclamó los 10 mandamientos a los israelitas. Y después de dar los 10 mandamientos, Él pasa por él, lo que se llama la ratificación del pacto, y la comida. Esto es como la fiesta de bodas para ellos con Dios. Así que estas son algunas de las cosas que están sucediendo en el desierto de Sinaí. Y luego finalmente, Moisés sube y baja el monte Sinaí haciendo lo que Dios le dice que haga. Pero el descenso final, el último, la última subida y bajada. Y cuando él baja es en el 10º día del 7º mes. Recuerden las 2 tablas fueron quebradas por el incidente del becerro de oro. Dios le dice a Moisés y Moisés y el pueblo se arrepienten. Y Moisés hace la oración intercesora y ayuna por 40 días otra vez. Y luego finalmente Dios le dice que suba ahí y talle 2 tablas. El primer juego, Dios lo talló. Dios dio las 2 tablas. Dios le dice. La segunda vez, Dios le dice a Moisés que lleve esas 2 tablas. Y es de Dios. Con el dedo de Dios, escribe en las tablas 2 veces. Primera vez que Dios escribe en la tabla, vale. Sobre esta piedra de la tierra, Dios baja del cielo, escribe en la tabla que está destrozada. La segunda vez que Dios dice, traed y preparad las mismas piedras, tablas de piedra, y escribiré. Y la segunda vez, Dios vuelve a escribir con sus dedos, con el dedo otra vez. Bueno, y lo baja. Y eso es en el 10º día del 7º mes, que también se conoce como el día de la expiación. Esto es solo un adelanto para estudios futuros en los que tal vez tengamos la oportunidad de participar. Pero regresemos a nuestro mapa principal para nuestro estudio de conclusión. Así que viajamos desde Sukkot, break time igual a 0.5 s/diagonal en el camino hasta llegar a Refidim. Comparemos esto con el viaje o el caminar de Jesús, la vida de Jesús y su ministerio. Vamos a comparar eso. Y lo vamos a comparar en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Ahora, solo para introducir el Evangelio de Juan. Y uso el Evangelio de Juan porque, bueno, este estudio de conclusión viene de la serie Historia de Darje, donde este viaje. En el desierto, el reverendo Abraham Park, el autor, siempre va al significado redentor de cada lugar.
y él hace que todo apunte a Jesús, el Mesías. Y así como Isaías profetizó, y todo lo que Dios profetizó, Dios habló el final desde el principio. Todo en el Antiguo Testamento trata sobre la obra de salvación y redención del Mesías. ¿Tú crees eso? Y por eso reuní todos los significados redentores de estos lugares, y eso se alinea con lo que Juan nos enseña sobre la vida de Jesús. Bien, pensemos en ello. Pensemos brevemente en Juan y luego en el Evangelio de Juan, y luego lo compararemos con el viaje por el desierto. Ahora bien, el Evangelio de Juan es un poco diferente en algunos aspectos, de los Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos, perdón. Sinóptico significa pronto en griego, significa junto. Óptico. ¿Sabes lo que significa óptica? Bueno, a ver. Así que los Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Presentan la historia y la vida de Jesús de una manera muy similar, en una línea de tiempo similar, eventos similares, etc. Sin embargo, Juan es un poco diferente en la forma en que presenta la vida de Jesús. ¿No ves? Algunos de los milagros y eventos que ocurren en la vida de Jesús, como convertir el agua en vino o la resurrección de Lázaro y cosas así que no ves en los otros evangelios sinópticos. Así que Juan resalta eventos diferentes de los evangelios sinópticos y algunos de los eventos que coinciden. Parece que el orden de los eventos es un poco diferente, la manera en que Juan lo presenta. Entonces debe haber un propósito. Y algunos eruditos, muchos eruditos, preguntan, ¿es Juan auténtico? ¿Es realmente John? Es esto. ¿Podemos aceptar esto como un evangelio? Pero hay muchísimas evidencias de que Juan es el autor, es el apóstol y el discípulo Juan. Y su contenido es muy válido. Y Pero para explicar por qué Juan tomó un método diferente al presentar la vida de Jesús, hay diferentes explicaciones y esta es una de ellas. Así que vamos a revisar el Evangelio de Juan brevemente. Como solo cubrimos los primeros 10 campamentos, solo cubriremos tal vez el primer tercio o la mitad de Juan. Ok, por ejemplo, Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Deberíamos ir al versículo 14, dice él es. Habla. Vamos a escucharlo. Juan 1:1 habla sobre la palabra logo siendo. El versículo 4 siendo vida, y era la luz de los hombres. Y por lo tanto, él es la luz que viene, que brilla en la oscuridad. ¿Está bien? Y Juan usa estos temas. Esto es como un tema de la creación, un motivo de la creación. Así como Dios creó la luz en la oscuridad, Jesús es la luz que viene. ¿Está bien? Y luego, en el versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra, habitó, literalmente significa tabernaculizó o vivió temporalmente, básicamente puso su tienda entre nosotros. Esto es lenguaje del desierto. Esto nos remonta al motivo del desierto. Así que básicamente,
Jesús está acampando, así como los israelitas acamparon en el desierto, habitó o tabernaculizó, puso su tienda en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de que Jesús venga en la carne? No solo vivir con nosotros, sino también acompañarnos en este viaje por el desierto. Y luego, en el versículo 19, Juan el Bautista dice, He aquí, perdón, versículo 20, versículo 29. Pero antes del versículo 29, versículos 22 y 23, ¿quién eres tú? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es lo que dice Juan el Bautista, en el desierto, yo soy el que prepara el camino. ¿Está bien? Y luego, en el versículo 29, dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces tienes los versículos 22 y 23. En el 29 el Cordero y el 14 habitó entre nosotros. No puedo deletrear. Entre nosotros. ¿Está bien? Y luego en el capítulo 2, él pasa al capítulo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 12. En Caná, el agua se convirtió en vino. Y luego el capítulo 3, Él es. El capítulo 3 habla de nacer de nuevo, de agua y espíritu. Capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana y le ofrece agua de la eternidad. Y luego volvamos al capítulo 1. Pero durante todo este tiempo, Jesús. Ah, ahí estoy. Me preguntaba a dónde fui. Bueno, durante todo este tiempo, Jesús llama a 12 discípulos y 70 seguidores. Capítulo 5. Él sana a uno. Un hombre llevaba 38 años cojo. Capítulo 6. Alimenta a los 5.000. Y él mismo declara que él es el pan vivo, break time igual a 0.5 s barra diagonal, que ha descendido del cielo. Y él dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Se suponía que el maná les daría vida eterna, pero lo comieron y murieron. ¿Y vosotros qué tal? Así que él es el maná vivo. Séptimo. Capítulo 7, versículo 30, 37, 39. Él viene a la fiesta de los tabernáculos y está cuando ellos están, cuando la gente busca y ora por agua. Jesús dice, aquellos que creen en mí y reciben mi palabra, tendrán agua que fluirá de su interior. Agua. Es el dador del agua. Y luego el capítulo 8. Sí. Capítulo 8, versículo 12 y siguientes. Él dijo en el capítulo 9,
yo soy la luz. Ok, vamos a parar ahí con Juan. ¿Por qué importa eso? Esa es la vida que Juan presenta de Jesús. Y hasta el capítulo 12, vemos que los capítulos del 1 al 12 se llaman el libro de las señales, que habla de Jesús, y aquí Jesús, a lo largo de todo, dice, antes de que Abraham fuera, yo soy la luz, yo soy las aguas vivas, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. En griego es ego M, en hebreo es haya. Pero cuando Moisés le preguntó a Dios en Éxodo, capítulo 3, versículo Éxodo, capítulo 3, cuando Dios se le apareció a través de la zarza ardiente, Moisés dijo, si me preguntan por el nombre de Dios, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, yo soy quien soy, Yahvé. Bueno, esa es la versión hebrea, pero básicamente, Yahweh, cuando Jesús dice ego en mí, tomaron piedras para apedrear a Jesús hasta matarlo. ¿Por qué? Porque dijeron, estás blasfemando, estás usando el nombre de Dios que ni siquiera nos atrevemos a poner en nuestra boca o pronunciar. Así que Jesús afirma que Él es el Yahvé, y este Yahvé es el Dios de redención y el Dios de la redención. Para el entendimiento israelita, para el entendimiento judío, el Dios que caminaba con su gente en el desierto, Dios que lo salvó. Así que volviendo al mapa, Sukkot, Sukkot es puesto, tabernáculo. Jesús dice, Juan dice, Jesús, capítulo 1, versículo 14. Jesús tabernáculo. Entre su gente, gente. La columna de fuego, la columna de nube, preparan el camino para el pueblo de Dios. Juan el Bautista dijo, yo soy la voz en el desierto que prepara el camino del Señor. Bueno, y cruzar el mar rojo fue el bautismo. Aquí es cuando Jesús también comienza su ministerio. Jesús se bautiza. El primer milagro después de comenzar su ministerio después de su bautismo es en Cana Cana, donde convierte el agua en vino. Aquí Dios cambió el agua amarga en agua dulce. ¿Puedes ver cómo Juan está presentando a ese Jesús a los judíos de ese tiempo y a la gente que conoce esta historia? Jesús está aquí caminando con nosotros, tomándonos de la mano, llevándonos por el desierto para guiarnos al reino de los cielos. Y en el break time igual a 0.5 s barra diagonal, había 12 pozos de agua y 70 palmeras. Jesús eligió a 12 discípulos y 70 seguidores para proveer agua,
proveer gracia para ir, predicar y dar testimonio. Y en el desierto de Sin, él envió maná. Y así, Juan capítulo 6. Y esto es justo en el orden en que Juan presenta a Jesús. Juan capítulo 6. Jesús dice, yo soy el maná. Y después de eso, él va y sana y muestra milagros. La gente lo disfruta. Y luego, en el capítulo 7, Jesús dice, yo soy el agua viva. Yo soy el proveedor del agua. Aquellos que vengan y crean en mí tendrán agua fluyendo desde su interior, así como el agua de la vida fluye desde el centro del templo de Ezequiel y da vida. Y Jesús dice, esto es el Espíritu Santo. Juan 7, 37 a 39, él está hablando sobre el Espíritu Santo. Y esto tal vez no estés de acuerdo, no lo sé. Pero en Juan 8, del 1 al 11, hay una historia donde los israelitas o los líderes judíos traen a una mujer sorprendida en adulterio y le piden a Jesús que la condene porque, según la ley, merece ser apedreada hasta la muerte. ¿Cómo la salva Jesús? Jesús. Esto es otro sermón, pero básicamente son cosas físicas que Jesús hace. Jesús se arrodilla en el suelo, baja a la tierra y escribe con su dedo. ¿Cuántas veces lo hace? 2 veces. No lo sé. Tal vez eso se conecta con cómo Dios baja y escribe con su dedo para nosotros, para la gente que merece la muerte, que merece morir por su adulterio espiritual, como en el incidente del becerro de oro. Pero Él tiene una segunda vez a escribir para salvarnos, para darnos la palabra. La palabra, en vez de la palabra que nos condena, es la palabra que nos salva. No sabemos qué escribió Jesús en ese suelo, nadie lo sabe, pero al observar la acción física de eso. Así que podemos ver que Jesús también nos está llevando a nosotros por este camino, para que empecemos a habitar, a vivir con Jesús, que haya luz. Así como en Gosén, donde el pueblo de Dios vivía en la luz brillante de la gloria de Dios, mientras todo Egipto estaba en tinieblas, que esa luz venga a nosotros, que empecemos a vivir con Él. Y Él abrirá caminos y preparará nuestro camino delante de nosotros. Y cuando realmente creemos y nos dedicamos a vivir con Jesús, eso es lo espiritual, no solo el bautismo en agua, que recibamos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Nos convertimos en sus discípulos, sus seguidores que proveerán agua a los miembros de nuestra iglesia, a nuestros colegas, amigos, nuestras familias. Que lleguemos a ser sus discípulos, que realmente creamos y testifiquemos del maná. Jesús dijo, vamos a Juan, capítulo 6. Él dice, yo soy el pan de vida. Versículo 48. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. ¿Ves? Él define el pan llamado maná, ¿verdad? Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que en realidad desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Y luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Entonces él pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Este pan tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Cuando venden maná físico. Pero ¿cómo lo comieron? ¿Por qué pidieron el maná? ¿Cuál es el propósito? Para llenar el estómago físico, para estar satisfechos físicamente. Se quejaron porque tenían hambre física, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios fue, les enviaré pan o alimento del cielo. El enfoque es que viene del cielo. Si tuvieras un vaso de agua que es del cielo ahora mismo, les di este ejemplo la vez pasada también. Si esta agua es del cielo, ¿no querrías esto? ¿Por qué querrías esta agua? Si esta agua es del cielo, cuando la estés tomando, ¿qué esperarías? ¿Lo beberías solo para saciar tu sed en este momento? ¿O esperarías algo más porque viene del cielo? Mira, Dios dijo, enviaré maná del cielo. Pero cuando vieron el maná, ¿qué dijeron? Ellos han dicho, maná. ¿Qué significa eso? ¿Significa qué es esto? Mana significa qué es esto. Por eso el nombre se convirtió en mana. Tal como cuando vino Jesús, la gente decía, ¿quién es este? ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret cuando se da la palabra? ¿Cuándo? Cuando se da la palabra de Dios, dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? Ellos no saben la identidad. Cuando Jesús vino, no sabían de dónde venía. Deberían haberlo llamado pan del cielo en lugar de maná, pero ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? No saben no, en otras palabras, están decepcionados porque no cumple con sus estándares o expectativas. Ya sabes, decimos, ¿qué es esto? Con ese tipo de connotación de significado. Así que Jesús está diciendo, este es el pan que se supone que les debe dar vida eterna si lo hubieran comido correctamente, si hubieran creído que viene del cielo. Pero ellos lo vieron. ¿Cómo lo vieron? Se despertaron, salieron y lo vieron en el suelo. No lo vieron caer del cielo, lo vieron en el suelo por primera vez. Primero, lo encontraron primero en el suelo, igual que Jesús. No vieron a Jesús descender del cielo, lo encontraron en la tierra, aquí como un ser humano. Así que Jesús está diciendo, si sabes de dónde viene, si conoces su contenido, su verdadera identidad, te dará vida eterna. Y él dice, estoy hablando de mí, Jesús, me encontraron en esta tierra y piensan que solo soy un ser humano de Galilea o Nazaret, pero yo vengo del cielo. Así que dice, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, ¿cómo nos acercamos y recibimos la palabra de Dios? ¿Es conocimiento? ¿Qué esperamos de Jesús que satisfaga nuestros deseos físicos o nuestro hambre? ¿O es otra cosa? ¿Encontramos un aspecto del cielo ahí? Ese debería ser nuestro objetivo. ¿Encontramos el cielo en Jesús? ¿Encontramos el cielo, el reino de Dios, al leer esta palabra? ¿Encontramos el cielo ahí? Y si lo hacemos, ya sabes, un poquito de ese polvo y partícula celestial sobre mí, tal vez me haga eterno, tal vez me haga más joven,
tal vez me quite las arrugas. ¿Sabes? Ese tipo de cosas esperaría yo si tuviera un agua celestial, ¿verdad? Lástima que no tenemos la cosa física, o tal vez es bueno que no tengamos la cosa física. Pero Él nos dio esto. Este es un libro físico con páginas físicas y palabras físicas, ¿verdad? Pero ahí dentro, de alguna manera, hay un poder espiritual de eternidad. La pregunta es si somos capaces de descubrir eso. ¿Qué esperamos cuando venimos a la palabra? ¿Qué esperamos cuando decimos, oh, el Señor es bueno, Jesús es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo ganar la lotería o porque me ayudó con mi negocio? Por supuesto que lo hace, pero ¿es ese el único momento en que Él es bueno con nosotros? Mira nuestras expectativas y nuestra perspectiva. Así que Él dice, come el maná correctamente, entonces tendrás vida eterna. Y luego cree en mí, tendrás esa agua. Mira, Jesús también dijo hacia el final, en el capítulo 16, Él dice, yo les envío el Espíritu Santo, que está representado por el agua. Entonces entenderán la palabra que les traje, este maná. Tienen que comerlo juntos. Recibes el Espíritu Santo, entenderás la palabra. Si quieres el Espíritu Santo, recibe la palabra. Funcionan juntos como el huevo y la gallina. No importa el orden, van unidos. Al recibir la palabra, recibes al Espíritu. Te digo aquí, no puedes recibir el Espíritu Santo sin saber quién es Jesús. Y no podemos llegar a saber quién es Jesús sin conocer la palabra, porque la palabra y Jesús, la palabra es Jesús, la palabra es Dios. Y tenemos que conocer a Jesús para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros a través de la palabra. Como dice Hechos 10:44, los que reciben la palabra reciben el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces podemos llegar a entender lo que Él quiso decir en esta palabra. Así que oro y pido sinceramente que todos aquí, sus iglesias y sus familias reciban la bendición de la palabra y del Espíritu Santo, para que podamos caminar con Jesús y saberlo y realmente sentirlo espiritualmente, sentirlo físicamente, experimentarlo y entender intelectualmente, incluso intelectualmente, que Jesús está aquí con nosotros, caminando con nosotros, incluso cuando nos encontramos con aguas amargas, incluso cuando tenemos al ejército egipcio persiguiéndonos. Ruego para que recordemos que Dios está con nosotros, en lugar de quejarse, que podamos alabarlo en tiempos difíciles y experimentar milagros asombrosos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos este tiempo para pensar en lo grande que eres y lo fiel que eres al caminar con nosotros incluso en tiempos difíciles. Pero Padre, a veces éramos ignorantes. No nos recordamos. Pero Padre, te pedimos que nos inspires a través del Espíritu Santo, que nos abras los ojos para que podamos ver tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar alabarte y darte gracias incluso en tiempos difíciles, para que podamos ver realmente la obra asombrosa que estás haciendo. Ayúdanos a ser buenos discípulos. Ayúdanos, Padre, a ser seguidores tuyos que continúen siguiéndote y obedeciéndote. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por todos los que se unieron. Gracias por la Iglesia Radiant. Padre, oramos para que bendigas a cada uno de los que están aquí, a sus familias, sus iglesias, sus naciones. Y Padre,
Buscamos juntos con un solo corazón que tengas misericordia de nosotros en esta situación del COVID-19. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos a regresar, volver y ser redimidos. Y Padre, que a través de esta circunstancia y de estos tiempos haya cada vez más personas regresando a ti, buscándote a ti y a tu salvación. Muchas gracias por su gracia. Lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén.